Hola jóvenes, sean bienvenidos a este espacio formativo de Ciencias Naturales. Les saluda su docente Juan Carlos Sánchez Licona. En esta nueva sección vamos a hablar acerca de la adaptación de las plantas. La adaptación o adecuación evolutiva es un proceso que ocurre en los seres vivos producto de la supervivencia. Es un modo de vida donde una especie modifica su relación con el medio para lograr el mayor provecho de él y así obtener éxito a nivel biológico. Puede realizarse a través de tres formas: morfológico, fisiológico y de comportamiento. Morfológico. Son los cambios que presentan los organismos en su estructura externa, que le permiten a un organismo confundirse con el ambiente, imitar formas, colores o contar con estructuras que permiten una mejor adaptación al medio. Fisiológicos son aquellas en las que el individuo alteran la fisiología de sus cuerpos, órganos o tejidos, es decir, representan un cambio en el funcionamiento de los órganos o el organismo para resolver algún problema que les presentan en el ambiente. Fisiológico son aquellas en las que los individuos alteran la fisiología de sus cuerpos, órganos o tejidos, es decir, representan un cambio en el funcionamiento del organismo para resolver algún problema que se les presenta en el ambiente. Tal es el caso de los cactus. De comportamiento. Implica una modificación en el comportamiento de los organismos por diferentes causas, como asegurar la reproducción, buscar alimento, defenderse de sus depredadores, entre otros factores. Tipo de adaptación de las plantas. Las plantas, al igual que otros seres vivos, han desarrollado mecanismos de adaptación a los factores abióticos. ¿Cuáles son estos factores abióticos? Los que no tienen vida, pero son imprescindibles para que ésta se dé. Las más importantes son adaptaciones climáticas, adaptaciones al agua, a la temperatura, a la luz y al suelo. Adaptaciones climáticas. Las plantas se adaptan a climas fríos y secos. En los climas secos, las plantas que mejor se incorporan a los climas secos son las xerófitas, que son plantas perennes capaces de soportar grandes sequías. Estas plantas almacenan agua en sus órganos, como los tallos o las hojas, y logran una consistencia carnosa o jugosa. A este fenómeno se le conoce como suculencia. Por ese motivo se les conoce como suculentas. Otro caso importante son los cactus. Son capaces de soportar grandes temporadas o épocas en climas secos. Adaptaciones a la temperatura. Las plantas tienen límites de temperatura a los que pueden sobrevivir. En relación con la amplitud de los rangos de resistencia térmica se clasifican en plantas euritermas y plantas estenotermas. Las plantas euritermas se desarrollan entre límites amplios de temperatura. En este grupo se encuentran y se han adaptado a todo clima, tal es el caso de los musgos y los líquenes. En cambio, las plantas estenotermas, estas especies que se han desarrollado en límites estrechos de temperatura, estos organismos suelen vivir en zonas tropicales y frías, como la orquídea, que es nuestra flor nacional. Un ejemplo peculiar es el árbol de hoja caduca. Este, en la temporada de invierno, queda sin hojas a raíz de que estas le ayudan para que la planta o el árbol conserve su energía. Adaptaciones a la luz. En el interior de los bosques, las plantas compiten para conseguir luz, elemento indispensable para la fotosíntesis. Cada una de las plantas requiere una intensidad lumínica particular. Los mecanismos que ellas han desarrollado
Los mecanismos que ellas han desarrollado para sobrevivir son: ejemplo, en el caso de los girasoles, orientan sus flores hacia la luz solar. Algunas plantas presentan en las hojas perforaciones para dejar el paso libre hacia la luz de las hojas más pequeñas que se encuentran en la parte inferior de esta. Ejemplo, la mano de león. En la selva, las plantas tienen las hojas bien grandes para captar la mayor cantidad de radiación solar. Adaptaciones al suelo. Las plantas adquieren del suelo el agua y las sales minerales que necesitan para crecer. La textura y la composición del suelo son factores que determinan el crecimiento de las plantas. Adaptaciones al suelo. Las plantas adquieren del suelo el agua y las sales minerales que necesitan para crecer. La textura y la composición del suelo son factores que determinan el crecimiento de las plantas. Entre las adaptaciones al suelo tenemos nitrogenados, salinos, secos, arenosos, incluyendo los suelos arcillosos. En los suelos nitrogenados, las plantas nitrófitas soportan gran cantidad de nitratos en el suelo. Viven en los suelos que han sido alterados por la acción humana. Un ejemplo son las malas hierbas de huertos y jardines. En los suelos salinos, las plantas halófitas son las plantas que viven sobre estos suelos. De este tipo de plantas, algunas especies de manglar. En los suelos secos y arenosos son las plantas que se adaptan a estos suelos, como en el caso del pino, que es nuestro árbol nacional. Y por último, en los suelos arcillosos, la principal característica del suelo arcilloso es que no drenan el agua. Por eso las raíces de las plantas les cuesta penetrar el terreno y se airean. Tal es el caso del bambú. Adaptaciones en las hojas. Las hojas también pueden tener varios tipos de adaptaciones: espinas foliares, zarcillos foliares y cladodios. En las espinas foliares encontramos que estas tienen características donde las plantas viven en climas secos. Su función principal es la defensa y evitar la pérdida de agua. Esto quiere decir transpiración. Adaptaciones en las hojas. Las hojas también pueden tener varios tipos de adaptaciones: espinas foliares, zarcillos y cladodios. Las espinas foliares tienen esta característica las plantas que viven en climas secos. Su función principal es la defensa y evitar la pérdida de agua. Transpiración excesiva, ejemplo los cactus. Zarcillos foliares son estructuras largas y volubles que sirven a la planta de fijación para trepar. Tal es el caso de las plantas trepadoras. Los cladodios son tallos verdes que tienen la apariencia de hojas, por eso desempeñan funciones que cumplen las hojas, y a su vez son capaces de producir flores, frutos y hojas temporales. Ejemplo son algunas orquídeas y varias especies de cactus. Las plantas tienen la facilidad de adaptarse al medio en que se encuentran. No es una modificación puntual, es un proceso evolutivo. Suscríbanse a mi canal, nos vemos en el próximo episodio.